Hola, somos Betiana y Soledad de Solvemol Producciones. Les damos la bienvenida al segundo episodio del podcast Pensando en Mujeres Luchadoras. En el episodio anterior analizamos la vida de Mary Wollstonecraft en el marco de las revoluciones europeas del siglo XVIII. Hoy nos adentramos en el territorio americano, algunas décadas antes. Las culturas de las naciones originarias de nuestro continente tenían concepciones de género que no estaban jerarquizadas a la manera de Occidente. Las mujeres cumplían funciones públicas, cargos políticos, religiosos y algunas incluso eran guerreras. En la historia de la conquista y la colonia, los españoles imprimieron su visión de género, invisibilizando el rol de la mujer indígena, construyendo narrativas más interesadas en justificar el saqueo que en reflejar las fuentes. En algunos documentos que sobrevivieron podemos encontrar referencias a cacicas y gobernadoras, mujeres que poseían terrenos y los administraban. Entre ellas se encuentra nuestra mujer luchadora de hoy, la revolucionaria Micaela Bastidas Puyucagua. La mujer. Micaela Bastidas Puyucagua nació en Pampamarca, Virreinato del Perú, alrededor de 1745. No se sabe con exactitud. Las fuentes primarias que se conservan son pocas, y las que existen están muchas veces mediadas por hombres españoles, que eran los que mantenían la documentación de la colonia y también destruían las representaciones de cultura indígena. Se estima que su padre, Manuel Bastidas, era de ascendencia africana y murió cuando Micaela era muy pequeña. Su madre fue Josefa Puyucagua Sisa. Crió a Micaela transmitiéndole el lenguaje y la cultura quechua. Nunca aprendió a leer ni a escribir. Aquí es importante recordar que las poblaciones originarias del Imperio Inca tenían un sistema de almacenamiento de información que no incluía un alfabeto, sino símbolos textiles, los llamados quipus. La correspondencia que lleva su firma fue escrita por otros, a los que ella les dictaba y en algunos casos traducida del quechua al castellano por el escriba. Se cree que Bastidas no dominaba el idioma español. La prioridad de transmitir la lengua materna era una forma de resistencia e identidad. El quechua, como otros lenguajes, existía mucho antes del Imperio Inca, pero en el siglo XIII lo imponen como lengua común, que debía enseñarse para unir a toda la población. Los españoles también usaron el quechua como una herramienta, pero en su caso evangelizadora. Le salió el tiro por la culata, porque al adaptar el alfabeto se pudieron dejar escritas las tradiciones orales. Y también hicieron posibles las crónicas de la conquista, como la de Guamán Poma de Ayala o la de Garcilaso de la Vega. En la actualidad, el quechua es un idioma global. Más de 6 millones de personas lo utilizan para comunicarse en Perú, Bolivia, Ecuador, Chile y Argentina, pero también en tierras más lejanas, organizando actividades culturales que lo mantienen vivo, como el Festival de Cine Quechua en Nueva York. Desde la antropología se entiende que la lengua es portadora de la cultura, resguarda mitos y leyendas, transmite significados profundos, valores éticos y sociabiliza a los y las niñas en una forma de ver el mundo que tienen sus ancestros. Volviendo a Micaela. En 1760, Bastidas se casó con José Gabriel Condorcanqui, conocido como Tupac Amaru II, descendiente directo del último Inca. La leyenda del Incarri, que se había generado entre los pueblos andinos para mantener la esperanza, narraba que de la cabeza enterrada del último Inca crecería, por debajo de la tierra, un cuerpo que cuando se completara regresaría para restaurar el orden. Micaela y Tupac tuvieron 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. A pesar de tener una buena posición económica, por los títulos y tierras que había heredado Condorcanqui, decidieron no enviarlos al Colegio de Caciques del Cusco, donde se preparaba a los hijos de la nobleza inca para integrarse a la sociedad colonial y ser sumisos a la corona española. Al igual que el idioma, la preservación cultural fue parte de los mecanismos de resistencia de las familias indígenas, manteniendo los espacios de educación y socialización propios, donde se podían transmitir los principios éticos y la cosmovisión de la cultura quechua. En la época colonial, los caciques cumplían la función de mediadores entre los dominadores españoles y los indios, actuando como recaudadores de tributo y reclutadores de mano de obra. Gozaban de ciertos privilegios y posición económica. Durante los viajes de su marido, Micaela se ocupaba de la administración de esas tierras y también de los trabajadores. En 1780, frente al aumento de la presión de las autoridades españolas sobre el tributo exigido a la población indígena, Tupac y Micaela dirigen una revuelta, que pronto se convirtió en la rebelión indígena más importante y trascendental de América Latina.
Su participación en la revolución subvirtió los roles tradicionales y pasivos asignados a la mujer en el Perú virreinal, en tanto ángel del hogar, reivindicando los roles de liderazgo que las mujeres andinas asumían históricamente dentro de su formación cultural. Micaela Bastidas murió ejecutada el 18 de mayo de 1781, luego de ser capturada y torturada públicamente por los españoles. Su lucha, su obra. Tras la conquista del Imperio Inca en 1532, los españoles establecieron allí el Virreinato del Perú. El saqueo de sus recursos naturales fue posible gracias a la explotación de su población. Durante el primer siglo llegaron a España 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata, provenientes de las minas americanas, donde los indígenas perdían y pierden la vida. La población americana experimentó un colapso demográfico. Se estima que de 10 millones de habitantes que el Imperio Inca tenía en el siglo XVI, solo 1,5 millones continúan vivos 50 años después. A pesar del triunfo español, la resistencia indígena no cesó. Con distinta intensidad se sucedieron levantamientos y rebeliones por más de 2 siglos. La más importante de ellas fue la impulsada por Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Cuando aumentaron las exigencias tributarias para la población indígena, Tupac Amaru presentó peticiones ante las autoridades españolas para aliviar las cargas del tributo y los abusos a los que se sometía la población. Pronto se dio cuenta que nadie lo escuchaba. La revolución comenzó en noviembre de 1780, exigiendo mejores condiciones a las autoridades, pero pronto se radicalizó. Tupac Amaru abolió la mita y por primera vez en Hispanoamérica decretó la liberación de los esclavos. La mita era un sistema tributario establecido en épocas del Imperio Inca. Los españoles habían tomado este sistema de trabajo, que funcionaba con el criterio de reciprocidad, para convertirlo en un sistema de explotación brutal regido por la ganancia. La rebelión se extendió rápidamente. Mientras Tupac Amaru se dirigió al sur, Micaela Bastidas asumió el liderazgo del cacicaje. Su papel en la revolución fue fundamental. Dirigió la retaguardia, lideró el reclutamiento de soldados en las comunidades, protegió a las familias de los revolucionarios, dictó leyes y organizó las comunicaciones y el arsenal. Un dato que nos pareció curioso fue la disposición de salvoconductos, es decir, el control de quiénes podían moverse y a dónde podían ir dentro de los territorios dominados. Desde el momento en que se separaron hasta que los capturaron, 4 meses después, Tupac y Micaela se mantuvieron comunicados por medio de enviados y cartas, de las que sobrevivieron 28. En ellas podemos ver cómo discutían las cuestiones organizativas y la estrategia a seguir para asegurarse el triunfo. En una de esas cartas, Micaela planteó la necesidad de avanzar a Cusco rápidamente para evitar que los españoles tuvieran tiempo de prepararse. Era la forma de compensar la desventaja de enfrentarse con un ejército con muchos más recursos. Pero Tupac Amaru decidió quedarse en la zona sur para ampliar el radio de acción del movimiento. Micaela, furiosa, le escribe una carta diciéndole: bastantes advertencias te di, pero has dado todas a la barata. Eso significa, tipo, no me diste bola. En diciembre de 1780, cansada de esperar, Bastidas le informó a Tupac Amaru que avanzaría sola a Cusco. Finalmente se encontraron y marcharon juntos a fin de año. Luego de triunfos y retrocesos, en abril de 1781, Tupac Amaru, Micaela Bastidas, su hijo mayor Hipólito y varios líderes revolucionarios fueron capturados y trasladados a Cusco, donde se llevó a cabo el juicio, que fue una farsa. La fiscalía se ensañó con Bastidas porque representaba la rebelión indígena y la participación activa de la mujer en la vida social y política, tradición que el sistema colonial intentó abolir convirtiéndolas en víctimas de todo tipo de abusos. Las cartas se usaron como pruebas en su contra. Bastidas se defendió diciendo que no conocía nada, que solamente acompañaba a su marido. Pero los testigos confirmaron su protagonismo, afirmando, por ejemplo, que era la que daba órdenes, incluso con más vigor que su marido. A pesar de que intentaron hacerla confesar, ella se mantuvo firme y evitó inculpar a sus compañeros de lucha. En la sentencia se la declara culpable de complicidad en la rebelión, por invadir las provincias para sujetarlas a su obediencia, animar a los indios, hablando con horror de los españoles y con expresiones que imprimiesen mayor odio, mandando a cerrar las iglesias cuando le parecía, según consta en actas. La condena, en verdad, estaba decidida de antemano. Sorprende el grado de crueldad.
Luego de presenciar el asesinato de su hijo mayor, se la condenó a ser arrastrada por caballos, aplicarle el garrote, cortarle la lengua y finalmente morir en la horca. Después de muerta, se descuartizó su cuerpo, llevando sus extremidades a diferentes centros de la rebelión, donde eran enclavadas para que cause terror y sirva de ejemplo. Los españoles entendieron la peligrosidad de mantener las tradiciones. El veredicto incluyó la prohibición de todas las ceremonias culturales de origen inca, las vestimentas ancestrales, tocar músicas tradicionales y se descalificaron las lenguas vivas originarias, quechua, aymara y puquina. Se ordenó retirar los lienzos que representaban la sucesión de los incas con sus trajes ceremoniales del Colegio de Caciques de Cusco, donde Amaru había estudiado. El objetivo era romper los vínculos de la memoria que mantenían los pueblos originarios con el pasado inca, un plan sistemático para borrar la identidad y la historia. Las compañeras. El proverbio africano dice que hasta que los leones aprendan a escribir, todas las historias glorificarán al cazador. En nuestro continente las mujeres indígenas saben escribir, pero por siglos se les negaba la posibilidad de hacerlo, y se borraron las huellas que dejaban en las fuentes. Cuando existían, los hombres blancos que escribieron nuestra historia hacían como que no las veían o quizás estaban realmente ciegos. La historia de Micaela Bastidas, protagonista de la revolución indígena más importante del continente, permaneció oculta por siglos. Yo estudié historia en la universidad y la primera vez que escuché su nombre fue hace unos meses, cuando estábamos planeando este podcast. No hay mucha información sobre ella y menos sobre sus compañeras de lucha. No cabe duda que junto a Bastidas participaron un grupo importante de luchadoras andinas, quechuas y aymarás, dando apoyo logístico a las tropas, pero también realizando estrategias y participando en la batalla junto a sus familias. La más famosa de ellas fue Tomasa Titu Condemaita, conocida como la segunda al mando de la Revolución de 1780. Cacique de la región de Acos, apoyó desde un primer momento la revolución, reclutando gente y aportando recursos. Lideró una acción épica, cuando un grupo de mujeres defendió el puente Pilpinto frente a una avanzada del ejército español, derrotándolo. Los españoles consideraron el triunfo como una obra de brujería, porque no podían conseguir que una mujer fuera tan buena militar. Fue condenada a muerte junto a Micaela de la misma manera que ella. Su cabeza decapitada fue puesta en exhibición en el pueblo que había gobernado. Otra de sus compañeras fue Cecilia Tupac Amaru, prima de Tupac Amaru, que participó de la rebelión y del sitio a Cusco. Los españoles la consideraron incluso más radical y peligrosa que Bastidas, pero probablemente su influencia haya sido menor, ya que no la condenaron a muerte. Su pena igual fue recibir 200 azotes y 10 años de destierro. No llegó a cumplirlos, porque murió por los maltratos recibidos en la cárcel. Ya nombramos a 3 mujeres, compañeras y líderes de la revolución. ¿Será que es más común de lo que nos enseñaron? 2 son compañía, 3 son multitud. Llegamos a Bartolina Sisa, compañera de Tupac Katari, dirigente Saymará de la revolución en el Alto Perú, que se prolongó por un poco más de tiempo. Ella participó del sitio a la ciudad de La Paz, que duró 3 meses. Controlaba la provisión de víveres, planificaba los salvoconductos, desplazándose con una comitiva de unos 800 aymarás entre los campamentos. Después de ser apresada, fue torturada hasta que se dispuso su ejecución, llevándola atada a la cola de un caballo con una corona de espinas, ahorcada y descuartizada para exhibir sus partes como escarmiento en las distintas partes del Perú, igual que Micaela. Otras mujeres líderes del levantamiento fueron Marcela Castro, condenada al destierro; Ventura Mojarras, que murió de sed en la cárcel; Margarita Condori, ejecutada; Gregoria Pasa, condenada a azotes. También participaron Manuela Tito Condori, Antonia de Castro, Andrea Cuscamaita, Gregoria Malqui, Nicolasa Torres y Susana Aguirre. Todos y todas las que participaron de la revolución sufrieron además condenas materiales. Sus casas fueron arrasadas, sus bienes confiscados, completando el saqueo de la conquista, pero con un mensaje ejemplificador. No fue poco lo que se capturó. Los y las que permanecieron vivos fueron desterrados, obligándolos a hacer a pie el camino desde Cusco hasta el Callao, más de 1000 kilómetros. Según afirmaban sin pudor las fuentes oficiales, limpiaron la ciudad y sus provincias de la mala semilla de esta infame generación. La mayoría eran mujeres. Algunas murieron durante la larga caminata,
otras en la cárcel del Callao, y las que lograron sobrevivir murieron, en su mayoría, durante la travesía en barco que las deportaba a México. Nuestra reflexión. En el episodio de hoy hablamos de Micaela Bastidas. La historia, escrita recientemente, pudo rescatarla del olvido, gracias a las cartas que se usaron como pruebas en su contra. Mientras conversábamos armando el episodio, nos sorprendió que nuestra educación histórica fuera tan sesgada, tan falta de mujeres. En el tráiler les contamos que fuimos a una escuela relativamente progre, en la que se cuestionaban sucesos históricos como el descubrimiento de América. Y así todo, hay un montón de huecos en nuestro conocimiento. Nos surgieron muchísimas preguntas mientras organizábamos el pod. ¿Cuáles eran los roles de género quechuas antes de la colonia? ¿Eran rígidos? ¿Las mujeres de clase dominante inca podían acceder a puestos más importantes que cacicas o curacas locales? La existencia de una mujer guerrera, líder revolucionaria, rompe el esquema de género dicotómico con el que nos criamos, que adjudica la fuerza y el liderazgo como aspectos exclusivamente del campo masculino. Nos incentiva a investigar más para desaprender todo lo que nos enseñaron mal, como dice la escritora peruana Sara Beatriz Guardia. Resulta sorprendente que aunque los testimonios existentes confirman que el movimiento fue coliderado por Tupac Amaru y Micaela Bastidas, la historia oficial continúe presentándola como una simple colaboradora. Además, si los documentos demuestran que Bastidas cumplió funciones militares y políticas de importancia, ¿quiénes son las mujeres que no quedaron registradas? ¿Cuántas fueron? ¿Las que pelearon contra los españoles, las que bloquearon los puentes, las que organizaron las tropas? ¿Qué otras cosas hicieron las mujeres que nuestras mentes colonizadas no llegan siquiera a imaginarse? En ese sentido, Micaela Bastidas es un ejemplo de cómo la historia y la memoria registra, sesga o silencia la conducta de una mujer de excepción, en palabras del intelectual peruano Edgar Montiel. Nos gustaría saber mucho más sobre su vida, cómo era de chica, aprendió a comunicarse con quipús, qué trabajos tenían su madre y su padre, cómo se comunicaban entre ellos al ser de etnias distintas. La diversidad étnica que representaba el matrimonio refleja las bases interculturales que constituirían más tarde a la nación peruana. Por ello, se interpreta como una alianza simbólica entre los varios grupos de vencidos. Según Sara Beatriz Guardia, décadas más tarde, los criollos conquistaron la independencia. Los levantamientos indígenas fueron minimizados, no obstante que la rebelión de Tupac Amaru sacudió los cimientos mismos del sistema colonial. También la presencia de las mujeres fue ignorada, como si el hecho de ser mujer y morir por la patria y la libertad no tuviese la misma dimensión que las acciones de los héroes, todos masculinos de nuestra historia. Lamentablemente sabemos más de su muerte que de su vida. La hazaña de los españoles en su castigo nos muestra que era una persona realmente importante, porque si las mujeres no tenían injerencia ni poder, debían presumirse inocentes. Castigar, torturar y destrozar los cuerpos de las y los revolucionarios no solo significó propagar un ejemplo, sino que además implicó la destrucción de todo acto encaminado a resucitar el imperio incaico. El liderazgo dual propio de la pareja de Tupac y Micaela cristalizaba la unión entre lo femenino y lo masculino, la complementariedad presente en la tradición inca entre la Colla en su rol de hija de la luna y el Zapa Inca, hijo del sol. Pero además de la simbología de la pareja, Micaela personificaba en sí misma un peligro. Las diosas incas representaban fuerza, fecundidad, protección, nutrición, conexión con la naturaleza. Al garantizar alimento y vida, no estaban subordinadas a los dioses masculinos. Mamá Huaco, Mamá Quilla, Mamá Cocha, Pachamama. Micaela Bastidas representaba la unión entre Mamá Ocllo, diosa de la fertilidad, y la Mamá Huaco, la mujer guerrera. El hecho de acabar salvajemente con su existencia física respondía a la necesidad del gobierno colonial de erradicar la utopía de un nuevo orden, de una nueva nación, de otorgarle un género femenino a la nación. Nos despedimos con los versos de la poeta y activista femenina peruana Magda Portal. Así fue Micaela Bastidas, tu sangre de leyenda, tu actitud de legionaria, tu alma de guerrillera inmortal. En ti lucharon todas las mujeres, todas las madres ultrajadas. Micaela Bastidas, asómate desde tu inmortalidad y dicta nuevas proclamas a tus indios, que están, ahora mismo,
disputando el derecho de poseer su tierra usurpada por los explotadores. Les agradecemos el habernos escuchado y las invitamos a buscarnos en redes. Estamos en YouTube y Facebook como Sol Bemol Producciones y en Instagram y Threads como Pensando en Mujeres Luchadoras. Hoy compartimos con ustedes lo que investigamos y nos quedamos con ganas de saber mucho más. Las invitamos a que nos pasen nombres de otras mujeres importantes de nuestra historia latinoamericana. Nos gustaría escuchar su opinión y todo lo que quieran compartir con nosotras. Asegúrense de seguir el pod, así se enteran cuando sale un episodio nuevo. Y si les gusta, que nos valoren con las estrellitas, si son 5, mejor. Además, les recomendamos nuestro otro podcast, Pensando en Series. El enlace está en la descripción. Muchas gracias. Hasta la próxima.